Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Cristian Morales y soy el creador de El Árbol Macramé. Y en este video les vengo a presentar un curso sobre unos aritos, el segundo curso, porque ya hicimos un primer curso sobre los aritos de mariposa. En este segundo curso les voy a enseñar a trabajar y a crear unos aritos que se llaman abrazos celestiales. Este curso, si bien es para cualquier persona que no tenga experiencia haciendo aros, ni haciendo macramé, ni trabajando con alambre, es importante mencionar, es un curso un poco más complejo que el curso anterior. Y esto tampoco va a significar que necesite algún aprendizaje previo. Este curso está pensado para personas desde los 12, 13 años hasta más o menos los 55, 60 años. En este curso además vas a aprender a tejer en macramé, vas a conocer los materiales necesarios, vas a conocer cómo se usan esos materiales, las herramientas que vamos a ocupar a lo largo del curso. Recordarles también que las personas que adquieran este curso van a poder ser integradas a un grupo de WhatsApp en el cual van a poder compartir todas sus experiencias, sus dudas, grupo en el cual también estoy yo para resolver todas sus dudas. Así que eso, los dejo invitados a este curso, espero que lo disfruten. Ahora solamente queda que ustedes creen y me sorprendan con sus creaciones. Ya, uno de los primeros materiales que vamos a ocupar y de los más importantes son los hilos de macramé. Yo escogí estos colores, luego los vamos a ordenar quizás de otra manera, de más oscuro a más claro, pero este sería el material principal con el que vamos a hacer nuestro tejido del aro. También vamos a necesitar, ya, en este caso yo escogí estas, que son de una medida aproximadamente, me cabe dentro del dedo guatón. Deben tener aproximadamente unos 3 centímetros, 2 centímetros y medio. Pero si tienen unas más pequeñas, por ejemplo estas me quedan como anillo, caben apenas en el dedo índice. También se pueden ocupar, la única diferencia va a ser que va a tener que ocupar menos hilos, pero el tejido va a ser, el trabajo va a ser exactamente el mismo. Como siempre, también vamos a necesitar nuestro alicate cortante, que este va a servir para cortar el alambre en algunos detalles. Nuestro alicate de punta redonda, que este nos sirve para hacer círculos y esferas, o sea, esferas, circunferencia y cosas redondas. Y nuestro alicate de punta, que siempre nos ayuda a poder tomar el alambre. En este caso particular, este es dentado. Hay algunos que son sin dentar para que puedan tomar el alambre y no marcarlo. ¿Ya? Yo ocupo dentado, en general es casi lo mismo. También vamos a necesitar dos tipos de alambre. Este alambre, que es de alpaca, que es un alambre recocido. La medida es 1 milímetro, es bastante fino, pero la alpaca es muy dura. Este, al estar recocido, es un alambre muy blando que nos va a facilitar el poder trabajar de mejor manera. Este es de 1 milímetro. También se puede ocupar 1,2 hasta 1,5, pero preferiblemente 1 milímetro. Y este otro que también es de alpaca, este no es recocido, por lo tanto es más duro incluso que este, a pesar de ser más delgado, y la medida es 0,7 o 0,8, que es el que uno ocupa para hacer los ganchos de los aros. Una medida bastante común. También vamos a necesitar un martillo común y corriente. Este es chiquitito porque es el que yo envío y que vendo en los kits. Cuando a ti te falta alguno de estos materiales, yo vendo unos kits para poder facilitar el que tú puedas construir tu aro teniendo todos los materiales. Y un yunque. Este yunque también lo vendemos, este es el que ocupo yo, que es de metal, muy sólido, muy pesado. Y esas dos cosas para poder golpear el alambre y poder aplanarlo. También vamos a necesitar algunas mostacillas. Estas yo las compré por AliExpress hace muchos años. Y la bolsa me tiene costado como, no sé, 2.500 pesos y venía esta caja casi llena. Venía en una bolsa, sí. Yo le pasé esta caja. Pero estas pelotitas las he ocupado los últimos años y nada que decir. Algunas de las pelotitas se van poniendo un poco más oscuras. Pero una vez, por ejemplo, acá hay una muy oscura. Una vez que están... Ahí por detrás está como oxidada. Pero una vez que están instalados los aros, uno les pasa un paño de madera y esto queda totalmente brillante de nuevo. Al ser metal. No se pelan porque son totalmente metálicos. También vamos a necesitar dos piedritas. Yo en este caso tengo varias porque todavía no me decido cuál voy a ocupar. Tengo esta pareja de cristales facetados. Tengo este par de piedritas de onix. Y tengo este otro par de cristales facetados que son color rosa. Estos son tornasol y las piedritas.
Ahí vamos a ver cuál de los tres pares vamos a ocupar. Como siempre, utensilios sumamente básicos: tijera común y corriente para poder cortar los hilos, y también un encendedor que nos va a ayudar a poder quemar los hilos. Ya, una de las primeras cosas que vamos a hacer es tomar nuestra argolla. Hay una herramienta que siempre se me olvida nombrar, en el otro curso también me pasó lo mismo, que es esta tablita. Son estas típicas tablitas que venden en los chinos. Yo le puse ahí un palito y un pedacito de goma para que afirme de mejor manera, pero si no lo tiene, da exactamente lo mismo. Vamos a fijarnos que este tipo de argolla que voy a ocupar, vamos a ver si enfoca, ahí. Este tipo de argolla que vamos a ocupar me gusta bastante porque el cierre es bastante duro. De hecho, cuesta un poco abrirla, bastante. Esto después va cediendo con el tiempo, pero es un aro que queda bastante seguro. Antiguamente vendían unos que tenían un alambrecito ahí y terminaba todo doblado. Este es bastante sólido. Esta argolla es de acero. También lo puedo hacer con argolla de plata, lo he hecho en alguna ocasión, a pedido de alguna clienta. Entonces, vamos a firmar nuestra argolla y la idea ahora es colocar todos los hilos que vamos a tejer aquí alrededor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comenzar a cortar los hilos. Yo voy a escoger el siguiente orden. Voy a escoger burdeo, luego café, a continuación este color como ladrillo, después voy a escoger el color naranjo, ahí ya no se alcanza a ver, vamos a ampliar un poquito, ahí sí, el color naranjo, después de él el amarillo y finalmente el blanco. Había otro color, un séptimo color, que es el color que vamos a ocupar de forma transversal. Por ejemplo, acá yo tengo estos aritos que ya están terminados, que es lo que nosotros vamos a hacer. Acá el color transversal sería ese beige, y el resto de los colores van a ser los que están acá por dentro. En otro ejemplo, acá el hilo que va transversal sería el sandía. Siempre hay que escoger generalmente un color que combine mucho con todos los colores. Hay colores que uno de repente después que lo teje se da cuenta que no pega. Por ejemplo, este a mí me gustó bastante, a pesar de que siento que no pega mucho, pero me gustó mucho. Que le puse un café. Generalmente trato de ocupar colores que sean muy neutros. O sea, un beige, un blanco, un crema, café o colores oscuros. Muy oscuros, muy claros. No colores fuertes. Pero ahí ya va a quedar a elección de cada uno. Entonces, vamos a cortar los hilos. Los hilos, nosotros necesitamos con estos hilos, después vamos a hablar de este, nosotros necesitamos con estos hilos cortar 9. Acá el aro tiene 9 hilos hasta el centro y luego 9 más. Y hay que escoger la combinación. ¿A qué me refiero con la combinación? Hay que escoger, por ejemplo, cuántos burdeos, cuántos rojo italiano, cuántos rojo, cuántos sandía, cuántos beige. Entonces, estos colores ahora los tengo que distribuir. Eso significa que si yo quisiera hacer el aro con menos colores, con 2 o con 3, va a depender de cada persona. Por ejemplo, este está realizado solo con 3 colores. Entonces yo escogí cuántos negros, escogí 6 negros, 6 negros acá y que quedaran 6 en el medio. Como en total son 18, 6, 6 y 6. Entonces ahora tenemos que ver qué colores voy a dejar de estos. Yo por lo general los colores oscuros tiendo a repetirlos. Entonces voy a poner 2 de estos, 2 de estos, ahí van a llegar 4, 2 de este, 6, 7, 8 y 9. Los demás los voy a dejar solo una vez. Entonces voy a quitar estos 3 que van a ir solo una vez. Y de cada uno de estos, que van a ir dobles por lado, voy a cortar 8. Para cortar esos 8 necesito tomar la medida. ¿Cuál es la medida para estos aros? El color más oscuro va a necesitar una medida un poco más larga. Yo estoy acostumbrado a medir con la mano, pero ya me sé las medidas. Estos son 24 centímetros. 24 centímetros. Entonces, vuelvo a doblar, doblo los 24 centímetros, vuelvo a doblar acá, otros 24, ahí ya llevo 3, vuelvo a doblar acá, 4,
5, 6, 7 y 8. También los puedes cortar de a uno, pero yo prefiero así irlos doblando porque esto me facilita un montón que sea mucho más rápido. Ahora corto solamente acá y al otro lado. Entonces me van a quedar 8 hilos de 24 centímetros. 8 burdeos. Luego seguimos con... Ya tenemos listo el burdeo. Seguimos con los cafés. Estos cafés pueden ser un poquito más cortos. Yo generalmente los dejo de 20 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como estos aparecen 2 veces por lado, siempre se multiplican por 4. Esa es como la fórmula. Estos aparecen 2 veces en cada lado, entonces por eso al multiplicarlo por 4 nos da 8. Tenemos listos los 8 cafés. Vamos ahora con este como terracota. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, también 20 centímetros. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya, vamos a hacer más rápida esta parte porque ya captaron la idea de cómo ir cortando esto. Pero también es importante irlo haciendo al mismo tiempo que ustedes, cosa que no tengan que ponerle pausa al video. Dejamos a un lado estos 3. Como esos 3 iban a ir 2 veces por lado y los otros solamente una vez dijimos que multiplicábamos por 4, entonces necesito del naranja que viene después, necesito 4. Todos el resto van a ser de 20 centímetros. 3, 4. Aquí tengo mis 4 naranjas. Luego 4 amarillos. También de 20 centímetros. 1, 2, 3 y 4. Y cortamos. Ya, tenemos nuestros 4 amarillos. Y por último nuestros 4 blancos. 1, 2, 3, 4 y cortamos. Listo. Entonces, nos faltaría solamente el color que va transversal. Ese tiene otra medida. La medida de eso es... Déjenme calcularlo. Y de este vamos a cortar 4. 1, 2, 3 y 4. Los transversales, estos que van atravesados, siempre son 4. Siempre. Y ya tenemos nuestros hilos cortados. Entonces, resumiendo, del burdeo de estos 3, que son los más oscuros, cortamos 8 de cada uno. 8, 8 y 8. Ahí tendríamos 24 en total. De este fue el único que cortamos más largo, porque los que van en las orillas necesitamos que sean un poco más larguitos que el resto. Entonces, este más largo y estos más cortos a 20. Después de eso, cortamos los otros 3, 4, 4 y 4. Ahí tendríamos 12, más los 24 antes son 36. Ya habíamos dicho que en cada argolla llevan 18, 18 más 18, 36. Y estos también, 4 cada uno a 20 centímetros. Y por último el gris, que eran 4, que son los transversales. Entonces ahora vámonos al tejido. Ya, en el caso de los hilos, que vamos a amarrar ahora en las argollas, voy a tratar de hacer los pasos muy lentamente, pero les advierto que va a ser un poco latero, un poco largo el video, porque no voy a poner pausa. La idea es que ustedes puedan ver el paso a paso real y el tiempo real que a uno le toma el hacer todos los pasos. Entonces, en esta parte, si quieren, pueden ir adelantando, porque al ir amarrando, yo no voy a mostrar solamente, lo que pasa es que hay otros videos donde solamente muestran, mira, así se hace esto, ya, ahora en cámara rápida ya hicimos toda esta parte. La idea es que ustedes vean el proceso completo, ¿ya? Entonces, vamos a amarrar el rollo. Tenemos entonces nuestra tablita con nuestra argolla, que ya está firme, y vamos a comenzar de afuera hacia adentro. El orden da exactamente lo mismo, pero a mí me resulta mejor así. Entonces, voy a tomar cada uno de los hilos burdeos
Voy a tomar el hilo burdeo y lo voy a pasar por dentro de la argolla, de esta manera. Repito, desde adentro hacia afuera. Y las puntitas que me quedan acá las voy a pasar por dentro del espacio. Lo vamos a tirar hacia la orilla. Volvemos a repetir. Doblo otro hilo por la mitad, de estos de 24 creo que eran centímetros, lo paso desde adentro y luego las puntas me fijo que estén, por ejemplo aquí están a distintas medidas, una está más larga y la otra más corta. Las ajusto para que queden del mismo tamaño y ahí recién paso por dentro del hilo y ya tengo dos. Habíamos dicho que eran dos por lado, entonces me faltarían las dos del otro lado. Vuelvo a pasar por encima, paso por encima y tomo este hilo, lo tiramos hacia el lado. Vamos con el siguiente. Doblo nuevamente a la mitad, siempre vamos a doblar a la mitad. Paso por dentro y claro, aquí yo abrí con los dos dedos, entrando desde abajo, tomo estos hilos y los llevo adentro. Ahí tendríamos listos los burdeos. El siguiente color, dejo aparte los burdeos para la segunda argolla. Segundo color, yo iba a continuar con el café. Entonces vamos a ocupar 4, los vamos a separar inmediatamente. Y tengo acá los 4. Dividimos a la mitad, estos son más cortitos. Siempre entrando a la argolla y luego los dos hilos pasándolos dentro. Volvemos a repetir. Divido a la mitad, desde adentro hacia afuera, tomo los hilos, me voy hacia el otro lado. Vuelvo a hacer lo mismo, divido por la mitad, desde adentro hacia afuera, tomo la argolla y voy a tomar estos hilitos y los voy a tirar. Y por último, el último café, desde adentro hacia afuera, abro, tomo los hilitos y tiro. Listo, vamos con el siguiente color. Me parece que era el terracota. Acá cometí un error, se me anduvieron mezclando los hilos naranjos con los terracotas y después cuesta un montón saber cuál es cuál. Ya, creo que ahí hay 4 y acá están los 8. Entonces, vamos a separar 4, los vamos a dejar bien separados los naranjos para que no se nos mezclen. Y hacemos lo mismo. Ahora lo voy a hacer un poquito más rápido. 2 dentro. Jalo y hacia el lado. Tenemos acá entonces, doblo por la mitad, desde adentro, por abajo abro, tomo los hilos y jalo. Lo mismo con el tercer naranjo, desde adentro, abro, tomo los hilos y jalo. Y por último, el último terracota. Separo los hilos, abro y jalo. Ahí me va quedando más o menos ordenadito. Ya se empieza a ver la combinación de colores que va a quedar. Ahí sí. Ya se empieza a ver la combinación de colores y qué bien quedan esos colores tierra. Todos juntos. Entonces, vamos con el naranjo. El naranjo eran menos hilos, eran solamente 4, por lo tanto en este aro van solamente 2, uno por lado. Uno al lado derecho y uno al lado izquierdo. Siguiente color, amarillo. Pasamos al amarillo, que este es el que nos ayuda a que se vea totalmente la degradación de los colores desde el burdeo, café, terracota, naranjo y ahora amarillo. Y el que finalmente ayuda a que se vea toda la degradación, desde el color más oscuro al más claro, vamos a poner el blanco. Ahí me quedó montado uno encima del otro. Vamos a acercar ahí un poquito para que se vea. Entonces aquí la idea es correr los hilos, soltar un poquito el blanco para que no quede montado encima del amarillo. La idea es que queden al costado, no encima de él. Ya, continuamos con el otro blanco entonces. Último blanco, nos vamos aquí al final. Y tenemos todos los colores. Nuevamente quedó montado encima del amarillo, lo corremos ahí con el dedito. Y ya tenemos listos nuestros hilos para comenzar a tejer.
Ahora nos vamos con la parte del tejido. Esta parte la voy a tratar de hacer bien lenta. Lo que nosotros queremos hacer es el último hilo de la derecha, y voy a separar bien cuál es el de la derecha y cuál es el de la izquierda. Este es el de la derecha. Vamos a hacer un tubo hacia acá, donde este va a ser mi hilo guía y va a ser tejido por todos los demás. Eso va a producir, vamos a mostrar acá un ejemplo, eso va a producir, ahí que no lo pinto, ahí va a producir este tubito que se ve ahí, donde dentro de ese tubo hay un hilo que está siendo tejido por todos los demás. Y ese hilo llegó ahí, que es un hilo burdeo, que partió acá, se metió por dentro de todo ese hilo, voy a apuntar aquí con la tijera mejor, se metió por todo este hilo, por dentro de este tubito, y salió aquí al burdeo. Entonces necesitamos que este hilo, que va a ser nuestro hilo guía, sea tejido por todos los hilos del costado. Lo mismo va a pasar al otro lado. El hilo de más al final lo vamos a tirar hacia adentro y va a ser tejido por el resto de los hilos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces voy a tomar este hilo. Acá es súper importante que manejemos la mano derecha y la mano izquierda. Con la mano izquierda voy a tomar este hilo y con la mano derecha voy a ir tejiendo los hilos sobre él. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este hilo que va a ser el guía va a pasar por encima de los demás hilos. Ahí está por encima de todos. Voy a tomar el primero, lo voy a pasar por sobre él. Esta es la parte que necesito hacer lenta. Este es mi hilo guía. Lo voy a tirar un poquito porque el guía siempre tiene que estar tirante. Entonces lo vamos a tirar. El otro va a pasar por encima. No quiero tapar. Va a pasar por encima. Pasa hacia el otro lado y entra en este hoyito. Y tiramos. Acá cuando tiremos, súper importante, el guía mucho más firme que el otro. Si yo tiro más este, el nudo va a cambiar. No sé si se dieron cuenta ahí que algo cambió. Cambia quién está encima de quién. Yo necesito que el guía, el de la mano izquierda, esté muy tirante para que el resto lo vaya cubriendo. Volvemos a repetir. Paso por encima. Ahí está por encima del hilo guía. Y necesito que entre aquí. Entonces, da la vuelta y tiramos. Siempre con el guía más firme que el hilo que está anudando. Este es el que está anudando. Seguimos con el siguiente. Acá se nos van a juntar un poquito. Podemos mover esto. Ya, viene el otro burdeo. Nuevamente lo mismo. Por encima. Y que salga por este hoyito. Tiramos. Siempre el guía más tirante. Y volvemos a repetir con el mismo hilo. Pasa por encima, entra en este espacio y vuelve a salir. Vamos con el siguiente. Va a pasar por encima. Yo aquí lo voy a firmar. Con la misma mano. O sea, ustedes lo pueden hacer como le acomode. Yo ya tengo más habilidad con los otros dedos, por eso puedo hacerlo con una pura mano. Con la mano voy a asegurarme de que pase por aquí. Voy a tirar. Y vuelvo a repetir. Y nos tiene que empezar a quedar esta especie de tubito. Donde el guía, si yo lo tiro mucho, no va a cambiar absolutamente nada. Vamos a ir acomodando para que no se nos corra tan abajo. El café nos toca ahora. Entonces, pasa por encima, entra en este hoyito y sale hacia afuera. Pasa por encima, entra en el espacio y sale hacia afuera. Vamos con el siguiente café. Pasa por arriba, entra en el espacio que hay y tiramos. Nuevamente el segundo y tiramos. Vamos con el siguiente café. Pasa por encima, entro al hoyito, tiro. Acá voy a cometer un error a propósito. Supongamos que tiré el café más fuerte. Ahí me va a quedar una cosa. Me va a quedar una cosa de color burdeo. No se tiene que ver el burdeo. Bueno, salvo en los primeros que está anudado por burdeo. Siempre el hilo que teje, que en este caso es el café, es el que tiene que estar por encima del burdeo. Si yo tiro más el café que el guía, queda el burdeo amarrando al café. Como si el café fuera un guía. Yo quiero que el burdeo sea. Entonces ahí cuando yo tiro, no tanto como para que se transformen,
sino que el burdeo siempre tiene que ir más tirante, el hilo guía siempre es más tirante que el resto. Vuelvo a repetir. ¿No hemos repetido con este? No, nos falta uno. Vuelvo a repetir, paso por encima y tiro. Vamos con el siguiente café. Paso por encima, tiro, paso por encima, tiro. No es necesario que yo tire tan fuerte, solamente hasta que esto se anude así como con la fuerza como cuando uno se abrocha los zapatos. Mucho menos incluso. Vamos con el terracota ahora. Paso por encima y voy a tirar. Paso nuevamente por encima y voy a tirar. Ahora con el terracota pasamos por encima y por encima. Este lo vamos a hacer un poquito más rápido. Esta es casi la velocidad a la que yo tejo, entonces esto después se hace muy rápido y va a demorar mucho menos el tiempo que demora más o menos hacer el aro. Este aro normal uno se demora unos 55 minutos, un par de aros de esto, el par completo. Vamos con el amarillo, aquí lo vamos a hacer lento para recordar. Entonces el guía nunca lo suelto con la mano izquierda, paso por encima con el amarillo, entro en el espacio y tiro. Paso por encima, entro en el espacio y tiro. El otro amarillo, paso por arriba y tiro, y paso por arriba y tiro. Acá sí me doy cuenta que estoy llegando al medio de la... Acá podemos ver así. Este sería el medio de la argolla. Y todavía me falta nuda, significa que el tejido me va a pasar más allá de la mitad. Eso quiere decir que tengo que tomar la argolla de más afuera, de más la orillita, y mover esto hacia arriba. Esto todavía va a tener movilidad. Entonces, ya tenemos amarrados los dos amarillos, nos faltaría un blanco. El blanco pasó por arriba y nuevamente. El primero solamente es un nudo. Esto queda suelto, se puede desarmar. Y es el segundo el que hace el nudo. Ahí eso ya queda tirante y eso ya no se desarma. Entonces ahí ya terminamos nuestro lado derecho. Ahí podemos ajustar un poquito. Y se dan cuenta cómo quedó un tubito. Entonces ahora necesito hacer lo mismo, pero del otro lado. Eso significa que ahora va a cambiar el orden de las manos. Y esto parte un poquito difícil porque uno acá terminó agarrándole el ritmo. Y ahora le vamos a cambiar todo. Vamos a cambiar lo que hacen las manos. Lo que hacía con la derecha lo va a hacer la izquierda. Y al revés. Entonces voy a tomar el guía, que recordemos que es el último hilo de los dos, el que está más arriba. Y lo voy a tomar esta vez con la mano derecha, para tirarlo atravesado hacia acá, por encima de todos los hilos. Y ahora con la mano izquierda, que esta es la que más nos cuesta, tengo que pasar por encima. Acá me ayudo con la otra mano. Y esta punta la ayudo a meterse dentro del espacio. Y tiro. Siempre recordando que el guía, que ahora es el que está en mi mano derecha, tiene que estar más fuerte. Vuelvo a hacer lo mismo. Paso por encima. Me ayudo con la mano derecha, con el dedo índice. Lo empujo y lo vengo a buscar con la mano izquierda. Y cierro. Volvemos a repetir con el hilo que viene. Pasa por encima. Le ayudo con el dedo índice. No es que lo tengan que hacer exactamente como lo hago yo. Pero yo cuando tejo rápido ya estoy acostumbrado a hacer este movimiento y empujar con el dedo índice para ayudarme a tomar el hilo con la mano izquierda. Volvemos a pasar por encima. La ayudo a entrar ahí y tiro. Paso por encima. Acá a algunas personas les sirve, o lo he visto en varios videos, que se forma un 4 ahí. Entre el hilo guía y el que forma el 4 vendría siendo el hilo que va a tejer. Ese 4 se forma solamente cuando estamos tejiendo desde la izquierda hacia la derecha. En el otro lado se forma un 4 invertido, entonces ya no tiene forma de 4. Vamos a seguir entonces con el café. Paso por encima a nudo. Paso por encima, nudo. Seguimos con el café. Paso por encima del burdeo y tiene que entrar ahí al espacio y tiro. Por encima del burdeo, entra al espacio y tiro. Y me va a comenzar a quedar el mismo tubito que ya habíamos trabajado. Vamos a hacer esta parte un poquito más rápida.
Yo tengo la maña de con el dedo formar ahí el 4 pero por debajo. Una cuestión media rara. No sé por qué tejo así, pero es como una mala maña. Entonces, pasamos por encima, tiramos, pasamos por encima y tiramos. Luego el último terracota, pasamos por encima. Ahí vamos a empujar para que pase hacia adentro. Pasamos por encima y vamos a tirar para que pase hacia adentro. Vamos ahora con el naranjo. Vamos a correr esto para que se vea mejor. Pasamos por encima, empujamos. Paso por encima y empujamos. Vamos con el último naranjo. Por encima y tiramos, por encima y tiramos. Si esto les va quedando bien, significa que en ninguna parte se va a ver el burdeo que está por dentro, porque este siempre ha estado más tirante que los hilos que lo han ido amarrando. Vamos con el amarillo ahora. Paso por encima, entra en el espacio y listo. Paso por encima, entra en el espacio y listo. Hacemos lo mismo acá. Paso por encima, paso por encima. Ahora, si se dan cuenta, miren, ya se toparon los dos hilos guías, pero aún me falta tejer el blanco. ¿Qué significa entonces? Que acá está muy junto. Ahora va a quedar un poquito más apretado. Y ahí tengo que ir jugando con esto. Y ahí generar más espacio para poder seguir tejiendo. Delante, cuando mostramos las argollas que eran más pequeñas, que están por acá, ya, estas argollitas que son un poco más chicas, significa que lo va a poder poner menos hilo. Entonces, a lo mejor quizá hubiera alcanzado uno de cada uno y hubiéramos llegado a la misma altura de la argolla con menos hilos porque el espacio es menor. Pero el tejido va a ser exactamente el mismo. Entonces, por eso decíamos que no va a haber ninguna diferencia o no hay problema si tú encuentras una argolla más chica o, lo que no habíamos mencionado, una argolla más grande. Entonces hacemos el último, pasamos por encima del guía, lo metemos hacia adentro, tiramos y volvemos a repetir. Pasamos por encima del guía, hacia adentro y tiramos. Ya. Una vez que se juntaron los dos guías, yo lo hago así, pero ustedes lo pueden hacer para el lado que más les acomode. A mí me gusta ocupar el de la izquierda como guía y este va a tejer como si este burdeo fuera un color más de este lado, del primer lado que hicimos. Entonces voy a pasar por encima el burdeo, voy a tirar, este es mi guía, así que este es siempre tirante, y vuelvo a repetir. Tiro con fuerza, aquí ya podemos sacar el aro, y acá es donde tenemos que empezar a jugar. Si se dan cuenta, el tejido está más cerca en este lado, y acá el espacio que me queda es mayor. Entonces aquí podemos empezar a mover esto un poquito, para que más o menos nos quede el mismo espacio a los dos lados. Es decir, que el aro está simétrico con respecto a la mitad. Entonces ahora nos faltaría el hilo que va transversal. Entonces nos vemos en el otro video. Ya, nos encontramos en el siguiente video. Ahora para tejer la parte transversal que va debajo de esto. Ahora acá ustedes pueden, yo les voy a enseñar algunos secretos. Por ejemplo, acá ustedes pueden modificar el diseño del aro. Y quizás, voy a mostrar este, y quizás a ustedes les gusta más que en vez de uno de estos tubos hayan dos. Aquí podrían haber dos tubos. Y acá dos. Eso va a hacer que el aro quede un poco más grueso y un poco más largo. Eso quiere decir que ahora volvería a tomar este y volvería a tejer todo hacia abajo y va a volver a quedar otro tubito. Y lo volvemos a cerrar. Y puedo tejer 3 o 4 o los que quiera. Y eso va a hacer que empiece a avanzar el tejido y a quedar una argolla mucho más gruesa y mucho más grande. Pero eso es un experimento que ustedes pueden probar. Entonces, vamos a comenzar por el lado izquierdo. Ahora, este hilo va a ser el que teja a todos estos. Quiere decir que todos estos van a ser guías. Eso significa que ninguno de estos se va a ver. Se va a ver solo el gris que va a estar tejiéndolos por encima. Entonces, tomo el burdeo que tengo acá. Acá yo les recomiendo, yo lo hago, dada la experiencia, lo hago de una manera más arcaica. Pero les recomiendo que el hilo gris lo amarren en alguna parte. Acá lo pueden sujetar con la misma pinza.
Cuando pase por el hilo gris, tiene que pasar por debajo de los demás. A ver, lo vamos a firmar para que quede igual como yo les pido que ustedes lo dejen. Entonces, déjenme acomodar esto. Ya. Yo lo voy a colocar ahí encimita de la argolla y cuando abra voy a tratar de presionarlo justo con la pinza. Ahí está. Entonces este hilo dijimos que va a ir por debajo de todos los demás. Así que levanto los guías y tiro el gris por acá. O quizás solo el primero para que sea más fácil de ver. Entonces voy a pasar, como este va a ser mi guía, así que mantengo el hilo en la mano izquierda. Y con la mano derecha voy a pasar por encima de este burdeo. Y tengo que ingresar al espacio. Tiro no con tanta fuerza para que no se salga el amarre que tengo de acá arriba. Y vuelvo a repetir. El hilo gris forma este como circulito encima del burdeo. Y tengo que entrar aquí. Pero pasando por arriba del burdeo. O sea, me doy la vuelta. Paso hacia acá. Y entro. Y vuelvo a tirar. Y ahí tenemos listo nuestro primer nudo. Ahora tengo que repetir lo mismo con el que viene. El que viene a continuación es este burdeo. Lo pasamos por encima del hilo gris. Y el hilo gris tiene que pasar por encima. Vamos a correr esto hacia acá. Tiene que pasar por encima. Y trato de hacerlo con una pura mano para que se vea bien, no tapar. Y tiene que ingresar acá. Tiro bien. Acá es súper importante. Si el guía y lo tiro hacia abajo, va a quedar un nudo extraño. Necesito que el guía esté lo más cercano al guía anterior. Para que ahí se acerquen los dos nuditos grises y quede todo unido. Si no, va a quedar ahí un espacio donde se va a ver el hilo como pasa del nudo de arriba al de abajo. No queremos ese espacio, entonces con el guía lo tiro hacia arriba. Vuelvo a pasar por encima, me ayudo para que entre al espacio, lo tomo y tiro. Ya con el segundo se afiata. Y si se dan cuenta, acá no queda ningún espacio entre el nudo de arriba y el nudo de abajo. Queda todo unido. Si les llega a quedar separado, con la uña lo tiran, esto se desarma igual que un nudo y lo vuelven a hacer. Volvemos a hacer lo mismo con el que viene ahora. Vamos a enderezar esto. Entonces, el burdeo pasa por encima y el gris por debajo. Vamos a hacer esta especie de U y que entre. Y tiramos. Esta especie de U de nuevo, que entre y tiramos. Vamos ahora con el café. Lo paso por encima del gris. El café por encima del gris. Para que queden cruzados. Luego formo esta especie de U. Con el gris entro a este espacio que queda. Y recordemos, el café apuntando lo más cercano al guía anterior. Ahí está el guía anterior. Apuntando hacia allá. No hacia abajo, porque eso va a hacer que se nos separe el nudo. Para que el nudo quede lo más cerquita posible. Y cerramos. Repitiendo lo mismo. Volvemos a hacer lo mismo con el que viene después. Y así sucesivamente todo el rato. Siempre en nuestra mano izquierda va a estar el guía, que vamos a primer lugar tener que pasarlo por encima. Y luego por encima anudamos, por encima anudamos. Repetimos. El café por encima del gris. Formamos este pequeño circulito, cerramos el pequeño circulito y cerramos. Lo mismo con el terracota. Terracota por encima del gris. Y luego el gris por encima del terracota. Cambiamos el orden. El gris pasa por encima y entra el circulito. Pasa por encima y entra el circulito. Y seguimos así hasta que lleguemos al centro. Tenemos que el último guía que vamos a anudar va a ser nuestro burdeo. Entonces esto van a empezar a quedar todos estos nuditos, todo este hilo transversal. Atravesando todos los colores.
Acá me empezó a quedar algo corto el gris. Quizás donde dejamos este espacio acá arriba para poder afirmarlo. Pero alcanzamos con un poquito de dificultad, pero alcanzamos. Y listo. Entonces debería quedarle una cosa más o menos así. Solo se tiene que ver en cada nudo el color gris. Ahí entre medio donde los nudos están todavía un poco abiertos, ahí podemos empujar para que no se vea el color que va en el medio del gris. Pero en ninguno se puede ver el bordeo. O los colores que están debajo. Café, amarillo, blanco, naranjo. Y ahora vamos al otro lado. Volvemos a tomar otro hilo gris. Recordemos que tenemos 4 y aquí vamos a ocupar 2. Y ahora todos los hilos de la derecha van a ser hilos guía. Quiere decir que todos van a quedar rodeados por el hilo gris. Entonces, hacemos lo mismo, la firman ahí arriba. Yo lo voy a hacer a mi modo para hacerlo más rápido porque ya lo hicimos una vez. Entonces, y hago lo mismo que estuvimos haciendo. Lo vamos a hacer idéntico mejor para que después no me vayan a reclamar que lo hicimos de otra manera. O que ustedes no sabían cómo se hacía. Entonces, de hecho, me voy a firmar de aquí de la argolla. Ya, lo único que hice fue, le hice un nudo a la argolla. Para que quede firmado alguna parte el gris. Para que no quede en el aire. Tomamos entonces con nuestra mano derecha el hilo burdeo, que va a ser nuestro guía. Y con la mano izquierda voy a tener que ir tejiendo ahora. El gris va a pasar por sobre. Le ayudo a entrar a este espacio que queda. Y voy a tirar. Manteniendo siempre el guía, que es el burdeo, un poco más tirante que el otro. Vuelvo a hacer lo mismo. Formo esta especie de U. Entro en el espacio. Y tiro. Todos los hilos guías, todos los que están acá de colores, siempre van a estar tomados con la mano derecha. Volvemos a hacer lo mismo. Recordemos que este hilo tiene que ir por debajo de los otros colores. Así que comienza siempre el color que nace de la argolla por encima del color gris. Siempre. Lo tenemos ahí. El gris. Formamos esta especie como de U. Y lo ayudamos a entrar. Tiramos. Y volvemos a repetir. Y nos debería quedar así. Vamos ahora con el otro burdeo. Lo pasamos primero por encima del gris. Ahora, con el gris formamos esta especie de U. La empujamos hacia adentro. Y tiramos. Y volvemos a repetir. Formamos esta especie de U. Y hacia adentro. Y tiramos. El café lo ponemos por encima del gris antes de comenzar. El gris forma esta especie de U. Lo empujamos hacia adentro. Y tiramos. Y volvemos a repetir. Formamos esta especie de U. Lo empujamos hacia adentro. Y tiramos. Vamos con el siguiente. Pasamos el café por encima. Acá siempre comenzar con los colores por encima del gris. El gris va a pasar por encima. Ahí está. Entra en el espacio. Y tiramos. Y ahora el gris va a pasar por encima. Y tiramos. Y ahí nos tiene que ir quedando nuestros nuditos. Entonces ahora vamos a continuar. Siempre el color por encima del gris. Pasamos, ahí formamos esta especie de cuadro. Y tiramos. Formamos esta especie de cuadro. Y lo ayudamos a entrar acá en el espacio que nos queda libre. Volvemos a repetir. El café por encima del gris. Que entre y que entre. Lo vamos a hacer un poco más rápido esta parte. Para poder ir avanzando. Las primeras veces hay que hacerlo de manera muy concentrada. El color por encima del gris. El gris pasa por encima del hilo. Y lo ayudamos a entrar hacia adentro. Y tiramos. El gris por encima del color. Y tiramos. El color por encima del gris para luego cambiar. El gris va a rodear ahora el color.
entra en el espacio y tiramos. Volvemos a pasar por encima, entra en el espacio y tiramos. Y así continuamos hasta que lleguemos a encontrarnos con el otro gris. Entonces ahora con el naranjo, ahora con el amarillo, continuamos con el otro amarillo, ya. Seguimos con el blanco, dejando el blanco como guía y el gris por encima y luego de nuevo por encima. Nos falta el otro blanco. Pasamos por encima, anudamos, volvemos a pasar por encima y anudamos nuevamente. Y llegamos al último, que es el burdeo. Pasamos por encima entonces, anudamos y el segundo, ahí lo hacemos pasar por adentro, para adentro. Y listo. Ahora, ¿con qué vamos a continuar? Lo ideal sería ahora agregar nuestras mostacillas metálicas. Estas mostacillas no son obligatorias, no van a afectar en nada si no las colocamos. De hecho, yo había hecho otro modelo en el cual no las puse acá, en la orilla. Y a este sí se los vamos a agregar, porque así era el modelo original. Entonces, en el último hilo voy a meter esta pelotita y la vamos a hacer llegar al final. Para luego voy a volver a repetir, a ver, vamos a mostrar aquí. Voy a volver a repetir este surco de arriba que tejimos, el primero que hicimos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con él? Vamos a volver a hacerlo, pero con la mostacilla. Eso quiere decir que este va a ser mi guía y voy a tomar el hilo que le sigue, que es este. Lo voy a pasar, a ver, vamos a dejar acá la mostacilla lo más pegada al final. Y la idea es pasar por encima del hilo. A ver, lo vamos a mostrar de nuevo. Este es mi guía y con este voy a formar una especie de U ahí. Voy a pasar hacia adentro y voy a tirar. Ahí va a quedar atrapada la mostacilla, aunque va a quedar un poco más acá, un poco más al medio de donde yo quiero. Volvemos a hacer un segundo nudo. Pasamos por encima entonces y entramos en este espacio. Y tiramos. Luego seguimos con el que viene. También. Por encima. Y entramos en el espacio. Y tiramos. Y el que viene a continuación. Volvemos a pasar por encima y entramos en el espacio. Y volvemos a tirar. O sea, es exactamente lo mismo que hicimos arriba. Vuelvo a pasar ahora con el café. Y nuevamente el café. Y ahí vemos cómo va a quedar atrapada dentro del tejido nuestra mostacilla. Entonces ahí nos va a dar toda la seguridad de que no se va a salir. No tiene por dónde salirse. Pasamos el café entonces por arriba. Entramos al espacio y tiramos. Por arriba. Entramos al espacio y tiramos nuevamente. Y así vamos a continuar hasta llegar a la parte de acá abajo. Aquí lo voy a hacer un poquito más rápido para poder avanzar más rápidamente en esta parte, ya que es exactamente lo mismo que habíamos hecho antes y es repetitivo todo el rato lo mismo. De hecho son dos veces el mismo. Pasa por encima, entra al espacio y pasa por encima y entra al espacio. Al espacio que queda aquí entre medio de los dos hilos. Luego con el hilo terracota vamos a seguir anudando, fijándonos siempre de pasar por encima del hilo guía, entrar aquí en el espacio, y que me costó un poquito, y volvemos a repetir. Pasamos por encima del hilo guía y tiramos.
Acá recordemos que siempre el hilo guía tiene que estar muy tirante. Eso va a permitir que vaya quedando anudado por los otros colores y que no se vea el hilo burdeo. Continuamos entonces con el último, que es el último de los naranjos. Pasamos por encima y entramos al espacio. Pasamos por encima y entramos al espacio. Vamos con el último naranjo, por encima del guía y lo sacamos por el espacio que queda ahí entre medio. Y volvemos a repetir para poder dejar fijo el nudo. A continuación pasamos al color amarillo, pasamos por encima del guía y tiramos. Luego volvemos a pasar por encima del guía y volvemos a tirar. Vamos con el último amarillo, manteniendo siempre tirante el hilo guía. Estiramos, volvemos a pasar por el espacio y nuevamente lo mismo. Ya nos van quedando los últimos dos, solamente vamos a pasar aquí el blanco por el espacio y volvemos a repetir. Y a continuación el último blanco anudando al hilo guía. Entonces, este va a ser mi guía y este que quedó por debajo va a anudar a este. Por lo tanto, voy a pasar por encima, voy a formar ahí el 4, voy a entrar al espacio que da el 4 y voy a tirar. Voy a hacer seguido de esto lo mismo para cerrar el nudo. Ahí ya cerramos el nudito. Ahora continuamos con el blanco. Pasamos el blanco por encima. Cerramos. Y esta vez no voy a tirar con tanta fuerza. Y vuelvo a repetir. Paso por encima. Va a pasar por debajo de nuestro guía. Lo pasamos por encima del hilo burdeo. Y entramos en el espacio. Ahí se nota claramente. Y volvemos a repetir. Formamos este cuadrito, entra en el espacio y cerramos. Y listo. Entonces ahora nos debería quedar, aparte de este tubito que viene bajando acá por el contorno, un tubito que lo frena. Frena todas estas líneas que vienen hacia acá y se ve frenado por una que está vertical. Ya, nos vamos ahora con el otro lado. Y acá vamos a ingresar la mostacilla en el primero de nuestros hilos que va a ser de guía. Entonces lo vamos a tomar con la mano derecha, va a pasar por encima de todos los otros hilos que tenemos, todos estos hilos que están acá, y vamos a ir anudando. Vamos a comenzar primero por el hilo que está más arriba, que es el siguiente al bordeo que tenemos. Va a pasar por encima del hilo guía y vamos a tratar de que ingrese al espacio. Vamos a pasar por encima y voy a tirar. Nuevamente paso por encima del hilo, entro al espacio y tiro. Vamos con el siguiente. Paso por encima del hilo hacia adentro y por encima del hilo también hacia adentro. Acá en los primeros hay que tirar con harta fuerza, porque nos van a ir quedando, la pelotita va a hacer presión para que no nos quepa el hilo ahí. Entonces volvemos a hacer el 4, pasamos hacia adentro y cerramos, pasamos hacia adentro y cerramos. Seguimos con el café, por encima del bordeo hacia adentro, por encima del bordeo hacia adentro. Con el otro café, por encima del bordeo formamos este 4, hacia adentro, y el último café y otra vuelta más. Vamos ahora con el terracota. Son varios terracotas, son 4 en total. Ahí tenemos uno. Vamos a hacer aquí más rápido. Otro terracota. Otro terracota. Acá se nos metió un hilo entre medio. Esto puede pasar de repente. Este hilo gris se metió entre medio del nudo. Solamente tiramos el gris con cuidado, no cortarlo ni romperlo. Y seguimos. Vamos a tirar estos hilos más para acá. Nos faltaría entonces 2 naranjas más. 1 y 2. Luego una. Y ahora retomamos. Si es que te perdiste en alguna parte.
formamos el 4, empujo el hilo hacia adentro, tiro, formamos el 4, el hilo hacia adentro y tiro. Con el último hilo blanco, y recordemos que el último, el burdeo, hay que hacerlo distinto. Van a cambiar el orden de los guías, quiere decir que este que está por encima y este que está por abajo tienen que volver a estar cruzados, pero cambiando el orden. Y el guía, el que era nuestro guía, que va por dentro de todo este tubito, es ahora el que va a tejer al otro. Por lo tanto, va a formar nuestro 4 ahí, invertido en este caso, va a entrar al espacio y tiro. Este 4 al espacio y tiro. Vamos a hacer lo mismo con el blanco. Ahí está nuestro 4 y tiro. Nuestro 4 entra al espacio y tiro. Y otra vez el blanco. Hacia adentro y hacia adentro. Y ahí nos quedaron los dos iguales en ambos lados. Ahora, viene la parte que es un poquito enredada. Y es la siguiente. Yo tengo en este momento estos dos tejidos que se están abriendo hacia afuera. Yo necesito ahora que se cierren. Quiere decir que ahora este que está hacia la derecha lo voy a dejar hacia la izquierda. Voy a cambiar de mano el guía. Va a seguir siendo guía, pero esta vez va a estar en mi mano izquierda. Y voy a hacer lo mismo con el blanco. Voy a volver a tejerlo. Es decir, paso por arriba del burdeo. Y nuevamente paso por arriba del burdeo. Y entro en este espacio para salir. La diferencia es que ahora los hilos me van a ir quedando para el lado exterior. Ahora están todos apuntando hacia el centro. Entonces el hilo que viene a continuación es el otro blanco. Recordemos, el guía en la mano izquierda, hago esta especie de hoyito y paso por adentro, hago esta especie de hoyito y paso hacia adentro. Ahora me faltaría el burdeo. Este es mi guía, el burdeo tiene que entrar ahí y salir. Y ahora de nuevo forma un espacio y nuevamente salir. Y el último, el gris, paso por encima del burdeo, todo el rato lo mismo, y vuelvo a pasar por encima. Ya, ahora hay que hacer lo mismo pero con el otro. Eso significa que voy a tomar este guía que iba hacia la izquierda, pero ahora con la derecha. Voy a tomar el hilo blanco, va a pasar por encima y salir. Vuelve a pasar por encima de él, entra al espacio y sale. Lo mismo el hilo blanco que viene a continuación. Lo pasamos así, en esta dirección. Quiere decir que lo va a enroscar así. Lo enrosca hacia acá, ahí se forma el número 4. Lo meto dentro y vuelvo a repetir. Esta parte no hay que tirar con tanta fuerza, porque si no se nos va a cerrar el nudo y esto va a quedar pegado ahí arriba. Necesitamos que queden estos hilitos ahí que se ven en la parte de afuera y también en la parte de adentro. Vamos con el burdeo. Mi guía siempre por encima, el burdeo lo rodea y entra en el espacio que queda vacío y vuelvo a repetir. Y vuelve a entrar acá en el espacio vacío. Por último solo nos falta el gris y listo. Volvemos a hacer lo mismo. Unimos estos dos mediante un nudo ciego, un nudo, dos nudos y terminé de tejer mi arito. La parte tejida está lista. No voy a mostrar el otro aro porque es exactamente lo mismo. Lo único que me tengo que fijar es en que si una de las argollas tiene la punta hacia la derecha, la otra la tiene que tener hacia la izquierda y viceversa, para que los aros queden como espejos. En este de acá cometí un error, voy a tener que desarmar un montón de tejido porque se me olvidó ponerle las mostacillas. Entonces voy a tener que hacer de nuevo parte y yo les voy a mostrar cuando ya esté listo y nos vamos al video ahora de quemar los hilos. Ya, una vez que tenemos los dos aros listos, ya arreglé el otro error que tenía con las mostacillas que no se le había puesto, procedemos a cortar.
El cortado de los hilos tiene que ser muy cercano a donde está el nudo, pero no tan cercano que no tengamos nada que quemar. Entonces dejamos aproximadamente unos 2 a 3 milímetros. Esto es muy al ojo. Si lo dejan muy corto, puede que se desarme el nudo. Corremos el riesgo de que se desarme el nudo. Si lo dejamos muy largo, va a quedar negro cuando se queme. Aquí va a quedar una pelota de plástico. Recordemos que este hilo es sintético, no es natural. Entonces debería quedarnos más o menos así. Unas pequeñas hilachitas que podamos quemar. Y que después no dejen tanto plástico quemado cuando lo cerremos. Entonces voy a ver si puedo hacer esto encima del celu. Sí, no hay problema. Y con el mismo encendedor vamos ayudando a que lo quemado quede lo más plano posible. La parte metálica del encendedor vamos aplanando. Ya está caliente todavía. Quemamos los hilitos que nos quedaron acá. Procedemos a hacer lo mismo con el otro lado. Con harto cuidado, acá no hay ningún apuro, porque un error puede arruinar todo el trabajo que hicimos. Acá se desata un nudo, por ejemplo, y no tenemos cómo arreglarlo. Entonces es súper importante que quede bien sellado. Pero, si se dan cuenta, queda así. Pero después de frente y que va a ser la posición natural del aro, no se va a notar ni se va a ver absolutamente nada. Faltaría quemar este último hilito que está acá. Y con eso estamos. Hacemos exactamente lo mismo. Nos falta acá un hilito. Hacemos exactamente lo mismo con el otro aro. Y nos vamos al siguiente video. Entonces, repetimos. Volvemos a cortar acá. Dejando 2 a 3 milímetros de distancia. Para tener un buen quemado. Y listo. Y ahora procedemos a quemar. Ahí sí. Acá tener mucho cuidado con quemarse y sobre todo con tocar las pelotitas metálicas que se calientan muchísimo y muy rápidamente. De hecho, se demoran mucho rato, o menos como 10 minutos en enfriarse. 5 minutos, 10 minutos. Y estamos listos. Entonces, ya tenemos nuestros aritos quemados. Listos para seguir con el resto de los accesorios. Así que nos vamos al otro video. Ya, nos vamos ahora a la parte del metal. Vamos a tomar el alambre más grueso, el de 1 milímetro, que está recocido. Y lo que vamos a hacer es tratar de hacer una espiral. El tamaño de la espiral es muy difícil traspasárselo a ustedes porque vamos a tomar la punta, la vamos a girar. Cuando yo ya no pueda girar más mi mano, voy a soltar, vuelvo a tomar desde atrás y vuelvo a girar para poder completar el círculo. Luego comienzo a enroscar. Cuando ya se me acaba la mano, suelto, vuelvo a meter desde más adentro y vuelvo a girar. Acá tengo que ir jugando con mi mano izquierda que pareciera que no hace nada, pero si yo tiro mucho hacia acá o hacia allá se va a ir agrandando o achicando el espiral. Y mientras voy girando con esto. Entonces lo ideal es que nos quede lo más redondo posible. Un circulito pequeño. Aquí pareciera ser un poquito más chiquitito que mi pulgar, o sea, mi dedo meñique. Cuando ya esté listo, vamos a dejar una distancia aproximada de 3 dedos. Estas medidas son súper aproximadas, lo único que va a variar es que va a hacer que nos quede la espiral un poquito más grande, un poquito más pequeña, lo cual no va a afectar en nada y tiene que ver más con el estilo del aro que con cualquier otra cosa. Listo, tenemos nuestra primera espiral. ¿Cómo vamos a hacer que todas nos queden del mismo tamaño? Entonces aquí viene el truco. Voy a dejar esta aquí mientras tanto, la vamos a dejar ahí guardada, y voy a comenzar a hacer otra. Vuelvo a tomar la punta del alambre, comienzo a girar. Cuando se me acaba, vuelvo a tomar más atrás y sigo girando.
y comienzo a enroscar. La idea es que al ojo yo estime hacer uno parecido al que hice anteriormente. Entonces, ¿cómo lo voy a ir midiendo? Voy a sacar este, lo voy a colocar por debajo y voy a ir viendo si me falta o me sobra. ¿A qué me refiero con me falta o me sobra? Por ejemplo, el de abajo es más grande. Quiere decir que esto con la manito, como es recocido, es blando, lo puedo agrandar un poco. Y la idea es ir acomodándolo. No necesito que queden iguales. Por ejemplo, aquí se nota que tienen varias diferencias en varios lados. Pero con eso ya me basta para que queden parecidos y después se van a ver idénticos. De hecho está un poquito chico el que estamos haciendo. Lo voy a volver a agrandar. Vuelvo a comparar. Sí, ya están casi idénticos. Y aquí me fijo hasta dónde llega el otro. Y con mi alicate cortante voy a cortar. Para que queden del mismo tamaño. Entonces ahora tengo dos muy parecidos. Y que tienen más o menos el mismo, o sea, que tienen el mismo largo. Eso nos va a asegurar que cuando hagamos la otra parte nos quede más o menos igual. Tengo que hacer esto mismo 4 veces. Con esto ya tengo 2 y hay que hacer 2 más. Entonces, vamos a recoger el alambre que se nos cayó. Entonces, otra vez más. Vuelvo a tomar el alambre, vuelvo a tomar aquí la puntita del alambre, enrosco, formo como un círculo y de ahí empiezo a enroscar de tal forma que me vaya quedando parecido al anterior. Ya. Al ojo diría que este me quedó un poco más grande que los otros. Entonces, al comparar, me doy cuenta, claro, está mucho más grande. Como lo achico, abro hacia arriba y lo tiro a cerrar. Lo tiro como hacia adentro. Y esto todo con la mano, sin alicate. Vuelvo a comparar. Y están más parecidos. Yo diría que ya está listo. Y cortamos del mismo largo. Con ese ya tenemos 3. Nos faltaría uno más. Volvemos a tomar nuestro alambre. Lo tomamos de la punta. Volvemos a hacer este círculo. Alejo los dedos para que se pueda formar el espiral. No lo puedo tener aquí pegado. Voy girando, que más o menos se parezca. Voy mirando de reojo el otro para poder compararlo. Y sí, están casi iguales. Entonces ahora corto. Esta parte es sumamente compleja. A mí me costó varios años que me quedaran. De hecho, ahora todavía no me quedan perfectos. Pero quedan bastante parecidos y con eso ya a nosotros nos basta. No necesitamos que quede perfecto, perfecto. Porque después la verdad es que no se va a notar. Por ejemplo, acá tenemos unos aros. Y si yo pusiera ese encima de ese, deben tener muchas diferencias. Pero a simple vista no se nota. Y parecen los dos idénticos. Entonces uno lo hace lo más parecido que pueda y después no tiene mayor relevancia las pequeñas diferencias que van a tener. Por ejemplo, ahí se ve que este es más puntudo, el otro está más redondo acá arribita, se sale un poco. Pero esos detalles no se van a notar. Entonces, ahora nos toca hacer la otra parte. Y hay que hacer exactamente lo mismo, pero enroscar en sentido dejando esto hacia abajo para que nos quede una forma de S. Entonces, voy a tomar esto de forma plana. Ahí, de forma plana. Y voy a empezar a enroscar y tratar de formar una espiral y quedó más o menos así. Listo. Lo vamos a dejar acá encima de ejemplo y vamos a tomar las otras tratando de hacer lo más parecido posible. Acá tenemos la ayuda de que tenemos el mismo largo para todos los alambres, entonces va a ser más fácil que nos quede parecido. A veces nos queda así como similar. Bueno, ahí está bastante parecido. Ya con eso nos basta. Súper importante que la altura sea la misma. Si no tengo la misma altura, lo empujo un poquito o lo enrosco más. Porque si yo enrosco más esto, por ejemplo, ahí lo voy a enroscar exageradamente, queda mucho más pequeño. ¿Y cómo lo desenrosco? Lo tomo y lo giro con harto cuidado y lo trato de dejar tal como está, para que nos vuelvan a quedar del mismo tamaño. Ya, tenemos dos hasta el momento. Nos faltaría hacer el tercero y el cuarto y con eso ya estaríamos para que pasemos a la parte de aplanado del alambre, porque no solo se enrosca, sino que también se aplana.
Para eso vamos a ocupar el yunque. Giramos acá, enroscamos con harto cuidado de que no se nos deforme tanto. Y ahí tenemos una espiral, la comparamos con las otras. ¿Sí? Se ve bastante parecida. Y vamos con la última. Tomamos acá la punta, giramos, comenzamos a enroscar y nos quedó este. Este siento que queda un poco más grande. Vamos a compararlo con los otros. Sí, está algo diferente. Entonces vamos aquí a enroscar un poquito y cerrarlo un poco. Y eso va a hacer que nos quede más similar en los tamaños. Ya. Nos vamos entonces al aplanado. Ya. Para el aplanado yo tengo acá un palo que ocupo para poder apoyar el yunque. Lo ideal ahora es golpear estas espirales que hicimos y aplanarlas. El detalle está en que no es llegar y pegarle. Como mucha gente cree, hay que tener cierto cuidado. Para empezar, consejo número 1, el martillo no se toma de la parte de madera como cuando uno va a clavar clavos. Entre más atrás, más fuerte. Entre más fuerza, entre más atrás el mango, voy a tener más fuerza pero menos control. Y acá lo que necesito no es fuerza, sino que control. Entonces me voy a acercar tanto que incluso lo recomendable es tomar la cabeza del martillo. Comenzar a dar pequeños golpecitos. Acá también es mucho de ir observando. Van a haber partes del alambre que se van a ir aplanando. Y va a empezar a quedar más grueso, se va a ver más ancho que la parte de acá. Entonces es mi deber ir observando. Por ejemplo, aquí ya he golpeado harto y me falta un poquito aquí, justo en la espiral que está acá, para que quede más o menos todo el mismo ancho. El ancho del alambre es el que me va a ir diciendo dónde te falta golpear y dónde tengo que seguir golpeando. Entonces lo giro un poco, lo vuelvo a tomar con la otra mano, voy observando dónde me falta golpear. Ahí ya puedo quitar la mano para poder golpear el centro. Y ya se ve una pieza muy pareja. Entonces ahí ya estaríamos listos. Hay que hacer lo mismo con las 4. Una salvedad. Esta S tiene forma de 2. Esta supuesta S tiene forma de 2. Tiene la rosca mirando hacia la izquierda, la cabeza de arriba. Entonces, la siguiente también la voy a golpear mirando en esa dirección. También la voy a golpear en este sentido. Y las otras 2 las voy a golpear mirando hacia el otro lado. Entonces vamos a dejar esta aquí de ejemplo para recordar que tenemos una aquí. Vamos a golpear la siguiente. Cambio la parte que afirmo para poder golpear la otra mitad. Y listo. Las otras 2, ahora en vez de estar mirando hacia acá, las voy a poner como una letra S, mirando hacia la derecha. La otra eran como un 2. Así que voy a golpear primero esta parte. Aquí no importa que giren, pero la idea es que queden como espejos con respecto a las anteriores. Golpeamos con cuidado, mirando, siempre observando mucho dónde nos falta golpear, qué parte está más gordita y qué parte más delgada. Y listo. Pues al final vamos a mostrar las 4 juntas para que las puedan ver más de cerca. Y vamos con la última. Golpeamos una de las mitades primero. A veces cuando uno golpea acá se empiezan a abrir. Se empieza a separar la S de su cuerpo. La espiral del cuerpo, de la línea acá, central. Eso después se puede arreglar a mano o un poquito con el alicate. No tiene mayor relevancia.
Y listo. Entonces ahora les vamos a mostrar las 4. Cómo quedaron acá. Vamos a enfocar ahí. Y ya tenemos las 4 S. Entonces ahora nos vamos a la siguiente parte. Ya. A continuación vamos a hacer las lágrimas que les digo yo. Entonces necesitamos tomar el mismo alambre, el alambre de 1 milímetro. Lo vamos a poner lo más estirado. Acá no puede estar doblado. Lo más derechito posible. Y lo vamos a firmar ahí. Mientras lo firmo ahí, la idea es ir golpeando la cabeza, el final del alambre, pero golpeando hacia acá. Esto tiene que ser, no puede ser chueco, no puede ser así, en diagonal, tiene que ser derecho siguiendo la misma línea del alambre. Eso quiere decir que voy a golpear, voy a firmar ahí un poquito, que me complica cuando estoy con la cámara. Vamos a enfocar. Y golpeo solo el final del alambre. Siempre es un movimiento arrastrando. Entonces la idea es que nos quede esta especie de... Vamos a ver si enfoca ahí. No quiere enfocar. Bueno, pero esta especie de lagrimita que nos queda ahí. Esta especie de lagrimita que va a quedar redondeado al final y mucho más aplanado. Si lo vemos de lado, está muy aplanado el alambre. Todavía falta golpear más para que dé más esa forma de lágrima, como de gotita. Ya, creo que ahí se consiguió un poco más. Y ahora vamos a cortar, esto es muy al ojo, 2 dedos. Necesitamos hacer 4 de estas y 2 que van a ser más largas. O sea, estas las cortamos los 2 dedos, ahí muy aproximado. Yo las voy a dejar a un lado y después vamos a hacer 2 más, pero que sean más grandes que esta. O sea, las hacemos un poquito más largas y con eso nos basta. Entonces vamos a hacer las otras. Vamos a acomodarnos bien acá. Estoy sentadito en el suelo. Vamos a firmar entonces el alambre. Vamos a buscar que nos quede ahí lo más fijo posible para que no se mueva. Y comenzamos a golpear con el martillo. Siempre con movimiento hacia alejándonos del alambre. Ya. Ahí se ve que queda un poquito negro. Eso sale pasándole la mano, así que no es ningún problema. Y nos comienza a quedar la lagrimita. Vamos a seguir golpeando hasta que logremos ya. Ahí nos damos cuenta, por ejemplo, esta se nos deformó. Tengo que haber golpeado chueco y no me di cuenta y empezó a quedar curva. Se corta y se hace una nueva. Esta no nos sirve. Entonces, es bueno también mostrar los errores. Acá me tiene que haber quedado chueca porque estoy súper incómodo. La idea es hacer esto de pie. Yo estoy en el suelo para poder grabar bien con la cámara, porque el trípode no era lo suficientemente alto. Entonces volvemos a repetir esta parte. Limpiamos aquí un poco el yunque. Y volvemos a repetir. Afirmo y comenzamos a golpear haciendo líneas hacia ya, ahí nos quedó. La medimos entonces con el otro que dejamos por acá. Ya, ahí lo encontré.
Entonces tomamos la medida, los ponemos juntos y donde coincida, donde termine el alambre, ahí es donde vamos a cortar. Con esto ya tenemos dos iguales. Lo voy a mostrar aquí un poquito más cerca. Dos gotitas iguales, que estas van a ir al final. Nos faltaría entonces dos más. Vamos a probar a hacerlo aquí directo en el suelo, sin el palito. A ver si se nos hace un poquito más fácil. Ya. La comparamos con la otra. Cortamos. Ya llevamos tres entonces. Nos faltaría una más. También fijándonos de que, me acabo de dar cuenta, de que el alambre esté justo en la parte central del yunque, porque es como un poco arqueado. La parte más fácil para golpear va a ser siempre al medio. Entonces con esto ya tenemos 4 y nos faltaría hacer dos más, pero esos dos más tienen que ser un poco más largos. Entonces vamos a hacer unos que se vean más grandes. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a golpear un poco más. Y además voy a golpear un poco más arriba. Cosa que el tamaño de esta gotita sea un poco más grande. La comparamos con las otras. Yo creo que le gane por unos 2 milímetros. Ahí se alcanza a ver, creo. Que le gane por unos 3 o 4 milímetros. Yo creo que está bastante bien. Y ahí lo cortamos. Luego volvemos a repetir para hacer nuestra última. Y ya nos vamos al engarce de la piedra. Entonces ponemos al medio, nuevamente golpeamos. Ya. Te das cuenta que golpear con harta fuerza, pero también con harto control. Por eso tomo el martillo de bien adelante. Medimos con el otro. Cortamos. Y ya tenemos nuestras 6 gotitas. Tenemos 4 que son pequeñas y 2 que son más largas. Obviamente tienen irregularidades, pero es súper normal. Nunca nos van a quedar tan perfectas ni tan iguales. Yo llevo años haciéndolas y siempre quedan así. Algunas más redondas, otras más larguitas, otras. Pero esa es la idea. Entonces vámonos al engarzado de la piedra. Ya. Para el engarzado de la piedra podemos ocupar cualquiera de los dos alambres. Podemos ocupar el 0,7, que es más delgado, o podemos ocupar el de 1. El de 1 va a hacer que quede más tosco. Yo prefiero hacerlo con 0,7, pero hay veces que me gusta hacerlo con 1, va a depender. Vamos a hacer... Al final escogí estos cristales facetados que encontré, que me habían quedado de Navidad, entonces voy a escoger uno de esos. Estos tienen perforaciones, súper importante. La piedrita que vamos a ocupar tiene que tener un hoyito por donde traspasar el alambre. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Con el alicate de punta redonda vamos a hacer un círculo en la salida del cristal. Listo, quedó nuestro circulito. Ahora yo quiero que ese círculo quede derecho, por lo tanto voy a ingresar el alicate y voy a hacer fuerza en el sentido contrario al que hice el círculo, sobre la base. Y eso va a hacer que quede así. Justo no quiere enfocar. Eso va a hacer que quede así, súper centrado. Lo vamos a poner aquí sobre el final del cristal. Voy a doblar acá. Si lo miro de forma vertical se va a ver así. Si lo miro de forma horizontal se va a ver así. La idea es hacer otro circulito acá arriba. Meto el alicate aquí. Comienzo a girar mi mano. Y con la otra mano también me ayudo a girar un poco el alambre. Y cuando ya se cruzan y tengo el mismo círculo acá abajo, comienzo a enroscar aquí. 1, 2. Generalmente le coloco 3 vueltas. 3. Y así nos va a quedar
una piedrita con un círculo arriba y un círculo abajo. Cuando voy a hacer la cuarta, me atravieso toda la piedra en diagonal y comienzo a enroscarme, pero en la base. Una vuelta y dos. Y con eso basta. Por la parte de atrás, en la segunda vuelta, voy a cortar el alambre excedente. Nos debería quedar una pieza más o menos así, de frente, y así por la espalda. Ahí me falta apretar. Vamos a tomar el alicate de punta y en esa parte voy a cerrar un poquito para que no pinche y no moleste. Nos debería quedar una pieza más o menos así. Acá con los dos alicates me puedo ayudar para que queden como paralelos, no quede rotado la parte. Ahí. Listo. Y ahí tenemos listo el primero. Vamos con el segundo, vamos a repetir. Lo vamos a dejar acá en el yunque mientras. Ya, vamos con el segundo. Tengo el cristal acá, entonces lo atravesamos con el alambre que pasa hacia el otro lado. Dijimos que hacíamos un círculo en el extremo del alambre de la misma medida que el anterior. Completo el círculo ahí y ahora voy a hacer fuerza en el sentido contrario para que quede así bien centrado el círculo. Corremos el alambre, yo lo voy a correr hacia mí, meto el alicate aquí y empiezo a enroscar para formar un círculo paralelo al de acá. Cuando ya complete la vuelta, comenzamos a enroscar 1, 2, 3. Cuando ya complete 3, me paso hacia el otro lado, hacia abajo, y abajo le doy solo una vuelta. El alambre lo dejo por atrás, siempre por atrás, para poder cortar por detrás. Apretamos la parte que quedó y ya, fíjense en esto. Si yo lo miro desde arriba, esto debería estar así y está en diagonal. Por lo tanto lo voy a enderezar tomando la piedra con cuidado, sobre todo porque estos son cristales, se rompen, y lo voy a dejar ahí, que quede justo como la piedra está. Por el otro lado ya está así, porque es el que hicimos en un principio, y ahí tengo mis dos piedritas. Esta parte puede que les cueste un poquito. A mí se me hace muy fácil porque llevo muchos años haciendo esto, pero es difícil, cuesta. Así que van a necesitar de toda su paciencia y su ánimo de volver a repetir una vez y otra vez y otra vez hasta que les salga bien. Al principio podrían practicar con algún tipo de piedrita, algún tipo de porotito, qué sé yo. Siempre hay alguna pelotita plástica en la casa, algún collar de niña, de algún juguete de pulsera, con el cual puedan practicar antes de hacerlo con la piedra original para que no se les vaya a quebrar. Porque las piedras se quiebran, los cristales también. Entonces vamos con la parte final, con la parte del armado. Ya, estamos con la parte final. Lo último que nos va a faltar hacer antes de armar es tomar el alambre de 0,7, el más finito, y yo lo tengo marcado aquí el alicate en una parte, cuando quiero que haga circulitos un poco más grandes. Voy a comenzar a hacer una espiral, como un resorte. Y esto se hace solamente aprieto, giro, lo vuelvo a tomar de más acá, aprieto y giro, lo vuelvo a tomar de más acá, lo aprieto y giro, y así hasta que complete 10 vueltas. Acá donde empezamos podemos contar 1, 2, 3, 4, llevo 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con el alicate cortante voy a cortar acá al final, donde termine la 10, y nos va a quedar este resortito. ¿Para qué es este resorte? Porque de aquí vamos a sacar las argollas que necesito para poder unir mi pieza. Entonces, donde se acaba, vamos a ver si enfoca esto, ahí sí.
donde se acaba, aquí justo al final, voy a cortar y voy a obtener mi primera argollita. Luego voy a volver a cortar y ahí voy a obtener otra argollita. Y así vamos a cortar 10 argollitas, que son las vueltas que dimos, que son todas las argollitas que voy a necesitar para poder armar mi aro. Ya tengo 4. También se puede hacer amarrando, hay muchos artesanos que lo hacen amarrando el alambre a un clavo en vez de con el alicate. Se le da varias vueltas. El tamaño es bastante parecido al de un clavo de 2 pulgadas o de 3 pulgadas. Ahí llevamos 2, 4, 6, 7. Tengo 8, 9, 10 y me sale una onceava. 11. Mejor, porque siempre se caen o se pierden algunas de ellas. Entonces nos quedaron ahí nuestras argollitas. Ahí tenemos nuestro aro entonces. Lo primero que vamos a hacer es tomar estas argollitas, tomar el alicate y abrirlas. ¿Qué significa abrirlas? Significa que yo voy... Oh, justo no quiero enfocar. Ahí sí. Las voy a tomar y con la uña le voy a hacer un poquito de presión para que se abran, se separen. Luego voy a tomar el aro y entre los colores terracota, siempre el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, entre el quinto y el sexto, acá abajo voy a meter la argolla. El orden, la verdad es que no es que siempre tenga que ser el quinto o el sexto, da exactamente lo mismo. Tiene que ver más con el tamaño de nuestras... La idea es que esto quede ahí. Entonces ustedes la apoyan donde quieran que vaya. Si quieren que vaya más acá arriba, entonces van a poner la argollita acá arriba. Si quieren que vaya más abajo, a mí me gusta colocarla así. Que donde se separan los dos colores abajo, que es justo la guatita, y acá la cabecita en la parte de arriba. Entonces ahí ustedes calculan dónde meter la argolla, de tal forma que les quede así. Va a quedar así la argolla. Por detrás va a estar abierta. Entonces ahora hay que cerrarla. Entonces voy a dar vuelta a esto con mucho cuidado. Esta parte es muy compleja porque tengo que ocupar todas las manos. Voy a tomar la argolla y la voy a cerrar un poco. Después, por debajo, la punta de abajo del alicate va a firmar la argolla y la de arriba va a hacer que la cierre. Y voy a comenzar a apretar de tal forma que esto quede tan apretado que sostenga el peso de la S. Vamos a colocar ahora otra espiral, o sea, otra argollita en la base de la espiral con la base del aro. Acá donde dijimos que se juntaba el blanco con el burdeo, voy a meter una argolla. Voy a ayudar con la mano a que la tome, cuando estén ahí, puedo aquí juntar las dos un poquito y después cerrarlas. Cuando ya se entrecruzan, yo voy a poder aplastarlas. Voy a aplastar una primero, siempre aplasto una primero. Se me movió. Una primero y luego la otra. Y ahí aplasto todo junto. Entonces ahí va a quedar fijo, tieso. No se va a salir y va a quedar bastante firme. Hacemos lo mismo con el otro lado. Si en el lado derecho la puse entre dos colores, por ejemplo aquí la puse si cuento las cositas grises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Justo después de la décima. Entonces acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Justo después de la décima. Aquí. Paso primero la argolla y después traigo la espiral que voy a ocupar para unir. Siempre fijarse que las espirales tienen que quedar como espejo. Voy a girar esto. Vamos a cerrar esto un poquito. Y vamos a juntar aquí. Acá va a costar un poquito. Siempre es muy difícil esta parte. A mí me costaba un montón. A veces rompía argolla, rompía... porque es muy difícil que te quede bien. Ya. Y ponemos la última argollita para poder unir la parte de abajo. Entonces entre el conchevino y el blanco
Ahí ingresa mi argolla, entre el bordeo y el blanco, pego la S, cuando ya están juntas, voy a ahí unir y después apretar un poquito. Cuando ya aprieto un poquito, voy a cerrar uno de los lados de la argolla. Ahí se me resbaló. Y aprieto. Y listo. Ahí tenemos lista nuestra... ¿En qué cuesta el enfoque? Ahí tenemos listo nuestro arito con las dos espirales. En el otro vamos a hacer exactamente lo mismo. Y a la misma altura. Entonces, si ya contamos 10 cositas grises, espacios grises, 10. En el otro también vamos a contar 10. La idea es que nos queden idénticos. Entonces vamos a poner esta S que está mirando hacia acá. Vamos a unir esto. Las acercamos un poco. Cerramos un poquito. Esto lo giramos para que quede ahí y ahí lo afirmo. Entonces ahora voy a apretar un poquito la F. Y listo. Ahí quedó fijo. Vamos con la siguiente. Estamos repitiendo lo mismo que hicimos por segunda vez entre el bordeo y el blanco. Firmamos la S o la espiral. Juntamos esto un poquito, que nos queda muy abierto. Cerramos un poquito para ayudarnos, para que no se nos escape. Y ahora solamente tenemos que presionar. Y listo. Nos faltaría la otra entonces. También mirando hacia adentro. Vamos a contar 10 entonces. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí debería entrar la argolla entonces. Ya. Entonces aquí agarramos la argollita. Me doy vuelta. Junto un poquito. Ahí la juntamos un poco. Luego la ayudo a cerrarse un poco para que no se nos escape la S. La afirmo donde quiero que quede. Desde la parte de abajo. Y aquí cerramos. Apretamos. Listo. Y nos vamos con la última. Esta parte yo creo que es una de las más complejas. Es un aro difícil. Es un aro complejo. No sé si es bueno que este sea tu primer curso conmigo. Yo ya tengo otro de alitas de mariposa y creo que ese es mucho más simple que este. Este tiene estos detalles en espiral que hacen que sea bastante complejo. Pero como segundo curso creo que estuvo bien. Entonces vamos a apretar. Y ya tenemos listos los dos aritos con las espirales. Nos vamos a la última parte entonces. Vamos a tomar nuestros cristales, los que engarzamos hace poquito. Y esos cristales les vamos a poner estas lagrimitas. Primero vamos a colocar las dos más pequeñas. ¿Cómo hacemos eso? Tomamos la lagrimita, tomamos la punta y hacemos una circunferencia, un circulito. Hacemos fuerza en el sentido contrario para que nos quede así, como se ve acá. Y ahora la abro un poco y la coloco en la piedrita, en el círculo más grande. Y cerramos. Ahí cerramos para que no se salga. Y nos debería quedar una cosa así. Ahí. Ahí. Vamos a colocar la otra al lado de ella y la más grande justo al medio. Entonces, hacemos lo mismo con otra. Le volvemos a hacer este circulito. Lo giramos en el sentido contrario. Abrimos. Lo ponemos dentro de la piedrita.
La cerramos para que no se vaya a caer. Ahí apretamos. Ahí está. Y ya tenemos 2 colgando. Y nos faltaría la tercera, que ahí la más grande va a ir justo al medio. Justo al centro. Entonces, hacemos lo mismo. Mismo circulito. Tenemos la ventaja que esta es más grande, por lo tanto va a quedar al medio más larga. Separamos, la ponemos justo al centro de las otras dos. Cerramos para que no se vaya a caer. Y nos debería quedar una cosa más o menos así. Ahora, la caída normal de esto se ve que queda bastante feo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los que están en las orillas, por ejemplo, este es el de la orilla izquierda. Voy a firmar la circunferencia y voy a hacerle fuerza hacia afuera, hacia allá. Pero muy poquito, muy poquito. Eso va a hacer que cuando caiga quede separada de la otra hojita. Vamos a hacer lo mismo con la derecha. La derecha la vamos a tomar, la firmo de la parte circular y la giro un poquito hacia afuera. Eso va a hacer que cuando caigan queden más separaditas, queden más abiertas y se luzca más esas 3 gotitas. Entonces nos quedó así. Vamos con el otro. En el otro hay que hacer exactamente lo mismo. Entonces, doblamos, hacemos la circunferencia en la parte de arriba, la ponemos de los dos circunferencias, la que sea más grande, cerramos, repetimos con la otra pequeña, volvemos a hacer este circulito, hacemos fuerza hacia el otro, hacia el sentido contrario, la ponemos acá y cerramos. Y por último, ponemos la más grande justo en el centro. Tomamos la más grande, hacemos la circunferencia y la colocamos acá, justo al medio. Por lo tanto, cerramos aquí. Nos va a quedar una cosa así. Recordemos que para que no tenga esta caída, bueno, este quedó naturalmente de los 3 medios separados, así que no tendría que moverlo. Y ahora solo nos falta unir esto a eso. ¿Con qué? Con las últimas 2 argollitas que nos quedan. Entonces, abrimos la argolla, la ponemos desde el medio del macramé, que pasa hacia el otro lado, y ponemos nuestra piedrita. Acá no necesitamos apretar, solamente cerrar el circulito para que no quede tiesa la piedra, para que tenga movimiento. Esto quiere decir que si ponemos el aro hacia horizontal va a seguir cayendo. Y nos faltaría el otro. Entonces abrimos la argollita, metemos dentro del macramé, tomamos la piedra por el lado que no tiene las lagrimitas y cerramos. Acá con cuidado que nos quede bien cerrado para que después no se vaya a caer la piedra con algún movimiento del aro. Y con eso tendríamos listos nuestros aritos. Entonces ahora vamos a terminar. Este es uno de los aritos, este es el otro. De verdad quedaron muy bonitos. En el video no se aprecia tanto como en la vida real. Se ven hermosos. El tamaño es bastante grande, son grandes. De hecho, 4, como 6 o 7 dedos. Estamos hablando de aproximadamente unos 12, 13 centímetros. 12 diría, 11, 12. Y quedaron bastante bonitos. Así que ahí les voy a dejar unas fotos al final, unos videitos de cómo se ven. Y muchas gracias por haber participado en el curso. Los espero en otro curso y que estén muy bien.